So I'll sing. Ooh. So I'll sing. Ooh. Lord, you are my hope When I cannot see the day. Lord, you are my sight. Teach me how to walk by faith. I just wanna take my time and say, you alone are worthy of my praise. Holy One, Perfect Lamb, Christ alone, the great I am. Unchanging, you remain the same. Oh, eternal, words cannot explain. Oh, so I'll sing. Ooh, so I'll sing. Ooh, it's because of your love that I am not consumed. Oh, it's because of your love I'm restored, redeemed, renewed. Holy One, perfect Lamb, Christ alone, the great I am. Unchanging, you remain the same. oh, eternal, words cannot explain. So I'll sing. Ooh, so I'll sing. Ooh. Is there anybody know that we dance on an empty grave? You may look in the tomb, but you won't find me in my sin. You won't find me in my shame, because he got up, therefore I'm alive in him. Hey, hey. Every demon shakes as we shout your praise. All the stones have rolled away. Yeah. You have robbed the grave, so we celebrate your eternal victory. Come on, sing this chorus out. Say, shout outside. Hey, shout and try. Say, death is now. Death is now alive. Yes, shout outside. Shout in triumph. So Jesus says, hey, here we go, let's be clear. Say, every demon, as we shout your praise. All the stones have rolled. See you would love the grave.
Dios les bendiga, Dios les guarde en esta maravillosa tarde del Señor y que la paz de Cristo esté sobre cada uno de ustedes. Este es su hermano Reinaldo Collazo con su canal Radio Camino al Cumplimiento. Hoy tenemos un tema muy especial y es el poder de la mente. Gloria a Dios, y yo sé que Dios se va a glorificar de manera especial y yo sé que ustedes se van a edificar de manera especial. Cuando hablamos de la mente, es algo poderoso. Entendemos que siempre todas las luchas que tenemos es en nuestra mente, pero verá que Dios se va a glorificar de manera especial, hermano. Comparta el canal, suscríbase de manera especial, compártalo a sus hermanos para que el canal siga creciendo y podamos seguir expandiendo. Gloria a Dios, de manera especial. Todas estas conversaciones que tenemos yo y nuestro hermano Jonathan de manera especial, pero sin más preámbulos, voy a presentar a nuestro hermano Jonathan Castro, pero espera un momento. Gloria sea el nombre poderoso. Pues por aquí presentamos a nuestro hermano Jonathan Castro. Dios les bendiga, eso se siente espectacular, ahora con aplausos. Nos sentimos muy bendecidos de poder estar aquí nuevamente y poder compartir la palabra del Señor juntamente con cada uno de ustedes. Como Reinaldo decía, riegue la voz, déjele saber a las personas para que así puedan ser bendecidos y también el canal pueda bendecir a otras personas, ¿verdad? Y poder llevarse a cabo, ¿verdad? De una manera que pueda ministrar y bendecir la vida de las personas que así los necesiten. Como decíamos, nuevamente reparta, riegue la voz, déjele saber a las personas para que así puedan ser parte de este tema muy poderoso que es el poder de la mente. Yo soy lo que pienso. Y es bien interesante, como así Rey decía, nuestras luchas, nuestras batallas, nuestras guerras están a veces bien vinculadas con lo que pasa en nuestras mentes. Yo sé que Dios ha de bendecirnos muy especial y ¿verdad? Estaremos esperando varios minutos. Así que usted riegue la voz, comparta el video, dele like, comente, deje saber lo que usted opina y como decíamos nuevamente, sea de bendición. Y así que este es tu canal, así nuevamente todos podemos ser bendecidos y ahí también podemos hacer obras de evangelista para que así las personas puedan ser administradas y de una otra forma bendecidas de parte de nuestro Señor. Amén, gloria a Dios. A lo que esperamos estos 2 o 3 minutitos, usted puede saludar, usted puede poner comentarios, usted puede darle like. Nosotros estaremos, gloria a Dios, regalando Biblias. Usted escríbanos, salúdanos de dónde es y nosotros escogeremos a estas personas por si necesitan una Biblia, también compartirla, tú sabes, para que se goce de manera especial y seguimos, como se dice, esparciendo este evangelio. Comente, no tenga miedo en pedir oración, que para eso estamos aquí. No tenga miedo en escribirnos, en saludar. Hágalo, hermano, no tenga miedo para eso, porque a veces nos cohibimos, a veces no nos atrevemos a tú sabes, pedir oración, porque qué dirán. No, para eso estamos, para eso es el canal, para que usted pueda escuchar palabras, para que usted pueda ser edificado de manera especial y gozarnos y tú sabes, si usted se goza, yo me gozo y Jonathan también se goza de manera especial, ¿verdad que sí, hermano Jonathan? Y yo sé que Dios, como Dios va a hacer algo. Y el tema de hoy, ¿verdad? Es el poder de la mente. Yo sé que uno puede mirar este tema y observar cómo muchas de las áreas que se hablan de la mente vienen a ser un punto muy importante de la vida del cristiano. Yo sé que Dios nos ha de bendecir. Pero sin más preámbulos, vamos rapidito a la palabra del Señor, ¿verdad? En el libro que todos, ¿verdad? De una otra forma conocemos, el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8. Y quiero leer este versículo como plataforma a lo que viene siendo este tema. Isaías 55, versículo 8 dice así: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos. Y esto es impresionante porque es Dios aclarándole a través del profeta lo que el pueblo debía de comprender acerca de los pensamientos de Dios y los pensamientos del ser humano. Cuando uno mira, ¿verdad? Y observa esta cuestión de la mente y uno observa los conceptos y los puntos que la Biblia habla o posiblemente comprendemos acerca de la mente, nos vamos a dar de cuenta de que cuando hablamos de la mente, hablamos del potencial intelectual del alma. Estamos hablando de una parte muy importante que tu alma aporta y viene siendo ese curso necesario
para lo que va a cargar la voluntad, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Mire qué interesante que cuando hablamos de la mente, ¿verdad? Y podemos comprender, así como Isaías lo estaba mostrando, mostraba de que había una diferencia de pensamientos en cuestiones de Dios, en cuestiones de su humanidad, o mejor dicho, de las personas. Y es intrigante porque eso muestra la diferencia que hay entre lo que tú piensas y lo que Dios piensa. En pocas palabras, que Dios tiene una forma de ver las cosas, como también nosotros tenemos una cosmovisión, unos ideales, tenemos una mentalidad de cómo procedemos a la mente. Pero para, ¿verdad?, indagar más a fondo hay que entender la diferencia, porque cuando hablamos de la mente hay que entender que es una facultad de tu propio cerebro, y hay que comprender la diferencia de que nuestro cerebro no es nuestra mente, pero nuestra mente procura y es facultada por el cerebro. Significa que cuando hablamos del cerebro estamos hablando de lo que es ese órgano que todos tenemos, que está, ¿verdad?, en la parte en nuestro cráneo, y podemos comprender que sabemos la ubicación en donde se encuentra nuestro cerebro. Pero, Rey, es interesante porque la mente no ha podido ser encontrada por científicos ni tampoco examinada por nadie. Simplemente que se llega a la idea o a la teoría de que la mente es como si fuera una facultad del propio cerebro. Y es intrigante porque las neuronas del cerebro son las que posiblemente nos ayudan a nosotros a buscar, que eso es lo que los científicos tratan, ¿verdad?, de llegar a su punto, de que ahí es donde las personas analizan, las personas recaudan, por así decirlo, información. Ahí es donde las personas llegan a sus memorias, a los análisis, y llegan a todos estos puntos que dentro del cerebro hay una cierta facultad. Pero lo importante, o mejor dicho, lo impresionante o lo intrigante de cómo la mente está operando en esa misma cuestión dentro del cerebro. Por eso es que cuando ciertas personas tienen problemas cerebrales que son serios, su forma de pensar no es normal a la del ser humano. Pero cuando las áreas del cerebro de la persona son dañadas o afectadas, se puede comprender de que cada una de ellas, el proceder de la mentalidad de la persona es inusual. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el poder de la mente? Bueno, exactamente eso. Porque podemos ver que la razón por qué es algo intrigante y hay una importancia de la capacidad que tiene tu mente es que tu mente, no puede ser encontrada, pero tiene la facultad de absorber información de todo lo que, por así decirlo, venga acorde al sistema de la propia persona. Lo que usted oye, lo que usted escucha, lo que usted ve, lo que usted percibe, lo que usted ha experimentado, todas esas cosas en cuestiones de escudriñar, de examinar, de analizar, de memorizar, de recordar, todas estas cuestiones del pensamiento muestran una cuestión intrínseca o poderosa en cuestiones de la capacidad que tiene tu mente. Ahora, cuando uno lo mira en el ámbito, por así decirlo, bíblico, uno debe de entender que en la realidad, Rey, de la Biblia, es que tenemos dos realidades, y es la realidad carnal, natural, tangible, corrupta, y la realidad espiritual, la realidad de lo que es eterno, la realidad de lo que es sobrenatural, y la realidad, lo que viene siendo, por así decirlo, incorruptible. Y tú dirías, pues, ¿qué tiene que ver eso con la cuestión de mi mente? Bueno, es que tu mente, como tiene la capacidad de absorber cada una de estas cuestiones, sea una realidad natural como una realidad espiritual, se entiende de que cada una de ellas vienen siendo la formación de cómo tú programas tu mente a ver las cosas. Y esto es interesante porque aquí es donde podemos ver la forma de cómo la gente piensa. Aquí es donde podemos ver la forma en cómo la mentalidad de la gente opera. Y por eso es que la mente tiene un poder muy poderoso. Y es porque ella misma, acorde a su alimentación de la realidad que la persona quiere percibir, es de ahí de donde podemos comprender las diferentes mentes que la Biblia habla. Mira qué interesante que cuando miramos la mente o observamos el concepto de la mente, nos vamos a dar de cuenta que la mente puede ser, como si pueda decirlo, este cierto sistema que se alimenta de todo lo que recibe tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Toda información, sea espiritual, sea natural, sea psicológica, hablando de la cuestión de tu alma, lo que tú sientes y lo que tú experimentas, cada una de ellas son importantes porque van a ser de una otra forma analizadas, van a ser
investigada por tu propia mente. Tu propia mente va a comenzar a tomar forma acorde de la realidad que tú has decidido proseguir o la realidad que tú has proseguido en seguir, o por así decirlo, en seguir pensando. Y por eso yo creo que viene siendo bastante importante el comprender cómo la mente trabaja y el poder que ella conlleva. Y uno diría, pues, bueno, sabemos que la mente es, por así decirlo, la facultad del cerebro en cuestiones de analizar, comprender y, por así decirlo, llegar a ciertas conclusiones. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? ¿Cómo la Biblia nos va a enseñar acerca del pensamiento? Bueno, vayamos todos al libro de Proverbios. El libro de Proverbios dice algo que a mí me impresiona, que viene siendo el comienzo de todo este punto. Proverbios, capítulo 23, Proverbios capítulo 23, versículos 6 al 7 dice así. Dice, no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es, come y bebe y te dirá, mas su corazón no está contigo. Mira qué interesante, ya para pasar la rey. Mira qué interesante que cuando miramos la forma de cómo el proverbista, el sabio, quiere ver la mentalidad de, por así decirlo, del pensamiento de la persona. Yo sé que todos siempre llegamos al punto de que lo que la persona piensa, eso es, o la persona se convierte en eso que la persona piensa. Pero aquí el proverbista está dando un ejemplo que es bien interesante y aquí lo vamos a ver. Primero el proverbista comienza explicando en el versículo 6 de que no coma con el avaro ni codicia sus manjares. Ya sabemos que se está hablando de un tipo de persona que tiene una conducta mala, es avara, y tiende a vivir, por así decirlo, de un cierto esplendor que no debe de ser codiciado como sus manjares. Pero ahí es donde continúa diciendo, rey, ¿por qué razón no debo de comer con él? Dice, porque su pensamiento que tenga en su corazón, tal es. Ahora, pero explica por qué lo está diciendo. Dice, porque te van a decir, come y bebe, te dirá él. Es porque a veces cuando miramos la gente avara, o por así decirlo, con una conducta mala, hay que entender que estas personas tienen la capacidad de ocultar quiénes realmente ellos son. Por ejemplo, el avaro te va a decir, come y bebe. El avaro, y es una persona que está atraída por lo que le gusta, te va a decir, mira, aquí tiene, por ejemplo, usted nunca se ha conseguido una persona que realmente no te quiere dar algo, pero te lo ofrece con el simple motivo, rey, de que tú puedas decir lo contrario y es decir, gracias a Dios que no lo quisiste, porque yo no te lo quería ofrecer, pero te lo voy a ofrecer para que estés tranquilo. Eso es como por así decirlo, yo venir y ofrecerle algo a Rey y decir, bueno, Rey, compré algo, decir, Rey, tú quieres. Pero yo en mi mente, yo en mis pensamientos, yo quiero que Rey no me diga que lo quiere. No quiero. Lo quiero todo para mí. Exacto. Ese concepto es el que está revelando de que cual sea el pensamiento del corazón de la persona, entonces esa es la persona. No está diciendo lo que la persona te da. No está diciendo lo que la persona te demuestra. No te está diciendo lo que la persona puede mostrar físicamente. Te está diciendo, tú estás pensando que lo que te está mostrando es bondad. No, no es bondad. Es solamente algo que va a ocultar la realidad de la mentalidad que la persona tiene. Por esa razón, tenemos personas que posiblemente no se dan de cuenta, que pensaban que porque ellos pueden hacer obras de calidad o obras buenas, no le enseña la realidad de su propia mentalidad malvada y perversa. Por eso es que la mente, cuando hablamos de la mente en la Biblia, hablamos de lo que la Biblia trata de explicar como sinónimo del corazón. Por eso es que cuando la Biblia habla, porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, no está hablando de lo que palpita sangre, ni tampoco está hablando de una área imaginaria, está hablando de tu mente. Está diciendo, si tú guardas tu mente, tienes que protegerla, porque desde el momento que tú le das vida a ciertas cosas, puede ser que ese sea tu estilo de vida. Y ahí es donde hablamos de la forma de cómo la gente piensa. Y ahí es donde podemos comprender el poder que tú tienes en tu propia mente. Y ahí es donde desciframos cómo yo puedo identificar el carácter de la gente. El carácter de la gente no se identifica por lo que la gente hace, no se identifica por lo que la gente pueda realizar, sino que realmente tú vas a conocer a la persona con lo que está pensando. Y obviamente uno diría, pues hermano, ¿cómo yo voy a saber lo que la gente piensa? Porque yo no puedo ver los pensamientos. Bueno, la Biblia nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Significa que cuando miramos tu mentalidad o miramos la forma en cómo tú piensas, está escondida en la forma en cómo tú te expresas. Por eso es que le está diciendo y le está hablando,
no comas con ellos, ni codicies sus manjares, porque tú estás pensando que lo que te están dando son bendiciones y no son bendiciones. Son simplemente obra escondida a través de la avaricia para no revelar su verdadera intención de sus pensamientos. Y aquí es donde la cosa comienza a tomar forma, porque cuando hablamos de pensamientos, estamos hablando de ideas que se realizan en la realidad de nuestra propia mente. Por eso es que tenemos personas que hay problemas, Rey, que están escondidos en su mente. No es real, solamente es un problema que ellos tienen que está en su mente y no está afuera. Por eso es que a veces ellos, vamos a decir, luchan con cosas de afuera pensando que son de afuera, pero en realidad es la forma en cómo ellos piensan o la forma de cómo ellos perciben las cosas. Y ahí es donde entramos en las cuestiones de la paranoia. Hay gente que todo lo ve y le da miedo en cuestiones de que no, me están haciendo la guerra, me están persiguiendo. Y hay una enfermedad, ¿sabes? Científicamente hay una enfermedad, pero hay gente que por modos de pensar, ellos viven como que escondiéndose. No, es que están hablando mal de mí. No, es que me están atacando. Los hermanos pensando en pajaritos preñados y él mira a los hermanos. Mira, tú no estás viendo cómo el hermano me está mirando. El hermano me está mirando medio raro. O el hermano está hablando con la hermana. Ve, se unió con la hermana porque van a estar hablando mal de mí. Y eso está creado en la misma mente de la persona. Por esa razón, cuando hablamos del poder de tu mente tiene una facultad que si tú le das en cuestiones desenfrenadas en pensamientos que son vanos y que son incorrectos, se va a convertir en un problema espiritual, porque de la única forma que podemos crecer espiritualmente es con una mente sana. Gloria a Dios. Y es bien interesante, Jonathan, porque es como tú explicabas. Hay diferentes tipos de mentes en la Biblia en las cuales Dios escudriña. Y voy a explicar cuáles son estos tipos de mentes. Si nos vamos a Jeremías 17:10, dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo los corazones para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. El Señor escudriña y también prueba los corazones según el camino. Por eso cuando Jonathan nos explicaba, es cuando tienes un pensamiento mal dicho o un pensamiento malo y le das cabida. Como Jonathan explicaba a estas personas, dice el impío que corre sin que nadie lo persiga. Son estas mentes cautivas las que dicen: este está hablando de mí, cuando no. Y es porque eso lo tiene en la mente. Pero mira, Dios hace un examen de la mente del ser humano, y la Biblia, porque todos nos tenemos que ir a la Biblia y tenemos que especificar claramente para que usted pueda entender lo que estamos hablando. Dice: yo Jehová, lo que leí ahora, yo Jehová escudriño la mente y pruebo los corazones para dar a cada uno según sus caminos. Usted a veces no ha pensado por qué el Señor no lo bendice. Usted a veces no ha pensado por qué el Señor no te da. Si a veces tú de boca para afuera estás pidiendo algo, pero tu corazón tiene un pensamiento diferente. Ahí es cuando empezamos a escudriñarnos, ¿ve? Y dice: según los frutos de su obra. Este examen es de acuerdo a las características que o al carácter que nos explicó nuestro hermano Jonathan de los estados de la mente, y le han asignado estos siguientes nombres. Y por los versículos los vamos a identificar. Está la mente carnal, que Jonathan le explicó. Está la mente corrompida. Está la mente entenebrecida. Está la mente vana. Está la mente cauterizada. Está la mente reprobada. Y está la mente espiritual. Vamos a empezar con la mente carnal. Mira lo que nos dice la Biblia con la mente carnal, Jonathan. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos 8, 5, 6. Ya estamos hablando en este versículo cómo piensa la mente carnal. Y es en las cosas que son vanas, en las cosas para satisfacer su ego, su carne, sus deseos desenfrenados, porque así es que piensa la mente carnal, en las cosas de la carne, en lo que sea satisfacción para él. Pero las cosas del Espíritu son vida y paz. Usted a veces se ha preguntado: ¿por qué yo no tengo paz? ¿Por qué yo no tengo vida? Usted ha leído, usted se ha escudriñado. Usted mismo va a buscar, como yo me escudriño, como Jonathan se escudriña, qué clase de mente es la que yo tengo y cómo estoy viviendo la palabra. Si tengo una mente carnal, lo que me estoy ocupando
de mi muerte. A veces ustedes ven personas que físicamente, literalmente los ve bien, pero interiormente están muertos. ¿Por qué? Porque los pensamientos que tienen, los tienen en la carne, y al ocuparse de la carne entendemos que es muerte. Pero mira la mente corrompida. Dice la mente corrompida, dice la palabra de Dios, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos es incrédulo, nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Nos vamos a Tito 1:15, eso es lo que habla. Ahora, la palabra puro es aquello que no está contaminado. Cuando tú hablas de una pureza, tú vas a ver de algo limpio, algo cristalino, algo que usted puede ver si está puro. Ahora, ni es mezclado con otras cosas. El deseo de Dios es que nos guardemos de la contaminación del mundo. No está hablando que no compartamos con lo del mundo, sino que nos guardemos de la contaminación que hay. Porque estamos en el mismo mundo que ellos, pero no hacemos lo mismo que ellos hacen. Eso es cuidar que no nos contaminemos, que nos mantengamos puros. Contaminemos, que nos mantengamos puros en ese deseo. Como ahora mismo hay hermanos que están fumando ahí. Yo paso, yo les puedo decir Dios te bendiga, pero no tengo que compartir lo que ellos están compartiendo. No tengo que para estar al nivel agarrar uno y estar con ellos. No. Simplemente los saludo, Dios los bendiga y puedo seguir caminando para no contaminarme de lo que está sucediendo. También dice, y nuestra mente no se corrompa. ¿Ves? Una persona con la mente corrompida es aquella que ha llegado al más alto nivel de carnalidad mental. Una persona que está corrompida jamás va a pensar en las cosas de Dios. Está totalmente corrompido. Todo lo que va a pensar es algo corrompido. Todo lo que va a hablar puede hablarlo hasta con un doble sentido. Todo lo que va a hablar es en forma de burla. Se va a burlar de todo. Por eso es que su mente es ocupada casi en su totalidad por pensamientos carnales desechados que no tienen que ver con el espíritu. Ahora, si usted se escudriña y usted ve que usted no tiene paz, ¿qué clase de mente usted tiene? ¿En qué usted está pensando? Porque hay personas que le piden la paz a Cristo de boca para afuera, pero su mente no está en paz. Acuérdese que usted tiene que unir su mente a los pensamientos de Dios para poder pensar como Dios quiere. ¿Y cómo? Cuando usted lee la palabra, usted va a ir entendiendo que los pensamientos míos no son los de Dios. ¿Cómo yo puedo decirle al Señor, quiero descansar en paz, Jonathan, pero tiene su mente ocupada en un montón de cosas? Como dice uno, se oyen un montón de pensamientos uno detrás de otro. Oye, es intrigante, Rey, porque uno mira y uno se da cuenta que cuando uno habla del tema de la cuestión de la mente, uno siempre tiene que tener en cuenta de que cuando miramos nuestro cuerpo físicamente, depende de esa parte de la mente, depende de nuestro cerebro. El cansancio. Y toda esa cuestión es como estás diciendo, toda esa cuestión de una otra forma va a jugar un papel donde de eso va a depender la mayoría de las cosas que nosotros hacemos. Por ejemplo, para que usted me pueda entender mejor, cuando hablamos de la mente y de tu cerebro, tu propio cerebro y tu propia mente es la que causa que usted pueda mover la mano, de que usted pueda sentir, de que usted pueda de una otra manera realizar las cuestiones de su propio cuerpo. Imagínese, si su mente es la que controla la forma de cómo usted opera, imagínese el poder que ella tiene en cuestiones de la forma de cómo tú piensas. La forma en cómo tú piensas, la mente tiene una capacidad sobrenatural donde obviamente por cuanto no se puede ver, no se puede palpar, está en el alma, tiene una realización, por así decirlo, súper poderosa, que viviendo en las dos realidades que explicábamos al principio, estamos viviendo en un mundo corrupto, estamos viviendo en un mundo tangible, material, en un mundo que es paupérrimo, es débil, de una u otra forma se destruye, y cuando nosotros permitimos que nuestra mente dependa de eso, que nuestra mente se sitúe en esas cosas, hay que entender que tu mente va a hacer que todas las cosas se examinen de esa forma. Aclaro que cuando hablo de la mente en ese tipo de puntos, estamos hablando de que tu propia mente tiene la capacidad de programarse acorde a la realidad que se necesite. Como por ejemplo, cuando decimos en esta cuestión de programación con las computadoras,
Usted sabe que dependiendo de que, por así decirlo, las computadoras, usted le puede poner ciertas programaciones que se necesiten, pero todo tipo de programación va a hacer que esa computadora trabaje acorde a lo que se le está poniendo. Y eso puede pasar en la realidad natural, en cuestiones de las cuestiones carnales, débiles, corrupta, y lo mismo puede pasar con la realidad espiritual, que viene siendo lo eterno, lo sobrenatural, lo incorrupto. Y esas dos realidades, cuando tu mente, y esto lo lidiamos todo cristiano, cuando nuestra mente tiene que lidiar con eso, nosotros tenemos que decidir cómo nuestra mente entra en su forma de pensar. Nosotros somos los que tenemos que encargarnos, porque si nuestra mente toma rienda suelta en lo natural, ella va a hacer que todo ese factor natural nos convierta tal y como él es. Y usted diría, bueno, ¿cómo podemos darnos de cuenta de eso? Y hay que hablar un poquito de las influencias. Cuando hablamos de tus pensamientos, hay tres cosas que pueden influenciar tu pensamiento. Uno, exactamente lo que tú sabes. Hay cosas que tú piensas por las que tú sabes, por tu educación, por lo que ya tú has conocido en la vida, por tus experiencias. Y hay veces que tu forma de pensar es acorde a eso, porque tienes una influencia acorde de lo que tú sabes. Y hay veces que, por ejemplo, hay cosas que tú has pasado en la vida que han llevado a la forma en cómo tú piensas. Yo he conocido personas que siempre me van a explicar, no, yo pienso así porque yo pasé por muchas cosas. Y es normal, eso es válido, porque eso es lo que tú sabes. Y ahí es donde vemos el punto número 1, en tus influencias mentales. Segundo, el punto número 2 tiene que ver en dónde te encuentras. Esto pasa bastante cuando las personas se encuentran en un estado, por así decirlo, desanimado, cuando se encuentran en un estado mal, o se encuentran en una posición en donde no quieren verse. Eso puede ser en un lugar donde no quieren vivir, en un lugar en donde no quieren estar, en un trabajo donde no quieren permanecer. Cada una de ellas crean, vamos a decir, una forma de cómo tú piensas las cosas. ¿Por qué? Por el lugar en donde tú te encuentras. Hay personas que, por ejemplo, podemos decir en Puerto Rico, personas que han vivido allá y que han podido estar allá y están en los Estados Unidos, aman el calor. Dicen, no, yo me acuerdo de allá y yo me sentía bien y como que me gustaba estar en ese lugar. Y ese es el pensamiento que se recrea nuevamente por el lugar en donde la persona se encuentra. Y eso pasa naturalmente todo el tiempo. Y lo mismo, por tercero, viene siendo con las personas con que tú te encuentras. Hay personas que la forma de pensar está ligada con la persona en donde ellos se encuentran. Esto puede verse, para así que usted pueda entenderme, con cuestiones de líderes, personas que usted admira, personas que usted cree. Hay veces que ellos, no es por culpa de ellos, sino porque tú has permitido que tu forma de pensar esté ligada a ellos. Y hay veces que eso ha creado, por así decirlo, una esclavitud mental en donde la persona depende más de esa persona, porque si esa persona no está, ellos no pueden pensar por su propia cuenta. Y esto se ve mucho, ¿verdad? Y con todo el respeto, con ciertas ovejas y sus pastores. Pastor, ¿puedo hacer esto? Pastor, ¿puedo hacer lo otro? Pastor, ¿puedo hacer esto? Pastor, ¿puedo respirar? ¿Puedo moverme? ¿Puedo mover la mano? ¿Puedo tirar allá? ¿Puedo hacer acá? Porque ellos no tienen una forma de pensar. Sus pensamientos están influenciados por esa gente. Y por eso tú los ves que ellos cambian acorde a con las personas en donde ellos se encuentran. Por eso esto tú lo puedes ver en cuestiones, ¿verdad? De la vida. Por ejemplo, un joven se encuentra con jóvenes, por así decir, bandoleros, jóvenes que estén haciendo cosas malas, y su mentalidad se vuelve perversa, se vuelve mala, porque él se da de cuenta que por cuanto él no puede pensar por su propia cuenta, lo que se está convirtiendo es influenciado con quienes se pasan. Como le dije, van a haber cosas que van a ser influenciadas por lo que tú sabes, por tu educación, por lo que tú conoces. Van a haber cosas que van a ser influenciadas por los lugares en donde tú te encuentras, y van a haber cosas que te van a influenciar en el pensamiento por las personas que tú tienes. Pero lo interesante de todo este caso es la forma de cómo nosotros podemos ver que los pensamientos son acoplados, o por así decirlo, son programados a las ciertas realidades que nosotros le permitimos. Y la razón por qué lo quiero hacer más bíblico es para que comprenda la forma de cómo la Biblia ve tus pensamientos. Mira lo que dice Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 5 en adelante dice esto, y esto es impresionante porque aquí confirma lo que dice el versículo de Proverbios capítulo 23, versículo 7, explicando y diciendo: cual sea el pensamiento del hombre, tal es el hombre. Lo que está tratando de decir que la forma de cómo tú pienses, así tú vas a hacer. Esa realidad es la que transforma tu estilo de vida. Y mira cómo lo podemos comprobar. Romanos 8, 5 en adelante, mira lo que dice: porque los que son de la carne, a uno,
piensan en las cosas de la carne. La Biblia está diciendo literalmente que la razón de nuestra carnalidad, y cuando hablamos de carnalidad hablamos de la naturaleza caída, hablamos de todo lo que tiene que ver con tu carnalidad, tu forma en cómo ves las cosas en la vida, tu forma de proceder, tu cosmovisión. Hay cosas que son naturales, hay cosas que son sentido común, que a veces tiene que ver con tu carnalidad. Tiene que ver con tu carnalidad, no tan solamente la cuestión pecaminosa, sino todo lo que procede de tu propia carne. Dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero dice más, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. ¿Qué Pablo nos está enseñando aquí? Bueno, Pablo nos está diciendo que vamos a identificar a la gente de lo que ellos realmente son, acorde a lo que ellos piensan, acorde de la forma de sus pensamientos. Significa que vamos a conseguir personas donde la realidad de su carnalidad no es porque simplemente estén haciendo obras carnales. Es porque la raíz de ese problema se encuentra en sus pensamientos. La raíz de esa crisis se encuentra en la mentalidad que la persona tiene. Es como Rey nos decía, hay gente que tiene cuestiones carnales, pero es porque su pensamiento, la forma de cómo proceden en su pensar es carnal. Y ahí es donde se ejecuta lo que somos. Y es como explicábamos al principio de la mente y cómo la mente puede controlar tu propio cuerpo. Tu cerebro puede controlarlo. Si tu mente, y esto tiene que ser muy claro, si tu mente y tu cerebro está siendo controlado por ciertos químicos que se afectan, tu cuerpo va a reaccionar ante ellos. De acuerdo a la... De acuerdo pensamiento. a lo que está en el mismo pensamiento. Y es interesante, Rey, porque ahí tú puedes ver cómo el apóstol Pablo está tratando de decirle a la iglesia, tú vas a saber cómo tu vida espiritual se da y no va a ser acorde de lo mucho que tú sabes, no va a ser acorde de lo que posiblemente tú haces, no va a ser acorde a lo que tú estás pretendiendo en el lugar en donde tú te encuentras, sino va a ser en la forma de cómo pensamos. Eso es lo que le da cierto poder a tu mente, porque tu mente va a ser la que te va a convertir tal y como tú eres. Esa forma de pensar va a ser la que va a realizar lo que somos. Por eso es que encontramos personas y decimos, no, tenemos gente mala. No es que tenemos gente mala, tenemos gente que su pensamiento está encundido de maldad. Y eso es lo que los convierte a lo que son hoy en día. Por eso es que Pablo después dice esto. Miren el versículo 6, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte y el ocuparse del espíritu es vida y paz. Él está diciendo, si tu formación mental está ocupándose carnalmente, tus resultados van a ser muerte. Lo natural, lo que se debilita, lo que se destruye. Cada vez que tu visión está en eso siempre va a terminar, por así decirlo, destrozado o desconectado. Pero después dice, si tú te ocupas en lo espiritual, va a haber vida, va a haber paz. Esa es la cuestión, porque a veces las personas no tienen paz espiritualmente y no tienen vida espiritual. Y no es porque ellos no estén orando, no es porque ellos no estén ayudando, más bien son gente que oran, gente que ayunan, gente que hace su cuestión espiritual, pero cuando tú ves su mente está cundida de malos pensamientos. Su mente está cundida de maldad y uno dice, espérate, hay que buscar las raíces de donde esta formación mental se está dando y es dependiendo de la realidad y eso lo vamos a comprobar bíblicamente, porque aquí es donde podemos comprender quién es tal persona y qué es tal persona. Es como hablábamos en el live anterior acerca del corazón. Y siempre hablamos de la intención del corazón y eso está ligado a tu mente. Esa intención está ligada a tu mente, pero se forma en tus pensamientos. Recuérdese que nadie puede saber tus pensamientos, nadie te los puede leer, pero tú sabes quién sí lo puede leer y quién lo puede comprender, el mismo Dios. Por esa razón que cuando hablamos de tu propia mente y hablamos de esa cuestión de tus pensamientos y por qué llegan esos pensamientos, no es mágicamente el diablo, sino que la Biblia ya te está diciendo que esos pensamientos nacen de una, por así decirlo, una conducta que ya va a estar ligada a esa forma de pensar. Es como la Biblia nos enseña de que hay malos pensamientos en el corazón. Esos malos pensamientos, lo que está hablando es cómo la mente se alimenta de ese tipo de maldad. Y ahí es donde podemos darnos de cuenta de cómo Romanos trabaja este gran problema. Pero mira lo que dice el versículo 6 ya para pasar. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y esto es bueno porque aquí es donde podemos hacer, Rey, la diferencia de las dos programaciones mentales que pueden caer sobre una persona. Hay dos realidades, que es la natural como la espiritual. Tu mente se alimenta de cualquiera que usted le permita que se alimente.
Eso es lo que Pablo viene y explica diciendo, los designios de tu carne son siempre en contra de Dios. ¿Cómo en contra de Dios? Bueno, esa realidad mental nunca va a estar ligada a la realidad espiritual que la Biblia encomienda. Nunca va a estar ligada. Más bien siempre va a estar en contra de Dios. Y dice más, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco puede. Por eso a veces tu mentalidad carnal, por más que tú digas, no, yo en el corazón quiero servir a Dios, pero como que hay pensamientos malos. Desde ese momento, por más que usted no bregue con los pensamientos malos, usted nunca podrá realizar la conducta que usted espera espiritualmente. Porque tiene que ver con lo que estás pensando, específicamente la forma de la realidad y la programación que ya tú tengas en tu propia mente. Es bien, ¿cómo se dice? Maravilloso, Jonathan, porque todo está en cómo tú te corriges y cómo tú piensas tú mismo de las cosas. Tú mismo puedes decir, estoy pensando en esto, pero no es lo correcto. Ahora, cuando tú le das rienda suelta al pensamiento, ahí es cuando se actúa. Y después cuando actúas, dice, pero espérate, que esto no era lo que yo quería hacer, pero fue que le diste rienda suelta ese pensamiento. Mira lo que le dice David a Dios. En el Salmo 139, 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Él le está mandando a Dios que lo examine para ver si lo que está pensando es correctamente. Mira, van a venir todo tipo de pensamientos a su mente. Usted no lo va a poder evitar. Ahora, que le diga a Dios como David, Señor, escudriñame para saber si estos pensamientos no son buenos. Y ahí es cuando le decimos a Dios que nos escudriñe. Y después dice más y dice, pruébame y conoce mis pensamientos. Acuérdate que Dios te va a poner a prueba. Dios no te va a decir, no lo hagas. Dios te va a poner a prueba a ver qué clase de pensamiento tú vas a elegir. ¿Vas a elegir un pensamiento carnal o vas a elegir un pensamiento espiritual? Y acuérdese, algo interesante que habló nuestro hermano Jonathan fue que como tú pienses, así tú vas a actuar. Si en tu mente tú piensas que tú estás cansado, ¿qué va a pasar? Va a pensar cansado. Si en tu mente piensas que tú no puedes y nunca no lo has intentado, simplemente dices en tu mente, no puedo, no lo vas a hacer simplemente porque lo estás pensando. Pero hay algo diferente en el cual es cuando usted pone cosas positivas en su mente, aunque no pueda, siempre va a ver las cosas de diferente punto. Usted a veces no ha compartido con una persona que usted hace algo bien y está como que todo lo que tiene en su mente es algo negativo y mira a la persona a ver si progresa o hace algo bueno. No, todo es negativo. Por eso es que debemos aprender a decirle al Señor, escudriñame y examíname para que quite esa negatividad. Mira que yo tengo fe para ponerle las manos a Jonathan y en mi mente tengo fe que él se va a sanar, pero cuando me pongo la mano a mí, no, mis pensamientos son lo contrario. No, yo no, ¿cómo que para Jonathan yo puedo poner la mano y él puede ser sanado? Pero para mí no. Es diferente, lo mismo que pone la mano para él con ese pensamiento positivo, usted piensa igual para usted. Miren esto, mire lo maravilloso que y lo poderoso que es la mente, Jonathan, es que cuando usted tiene un trabajo y literalmente se levanta a las 5 de la mañana y dice, estoy cansado, no quisiera ir a trabajar, pero con todo y eso va a trabajar. Ahora, cuando es cuestión de las cosas espirituales para Dios, estoy cansado, lo dejo para otro día. Eso lo domina. Pero como para el trabajo usted puede ponerse positivo, pero para las cosas de Dios no son. Tiene que ser igual. Si su mente está positiva, que aunque usted esté cansado, usted va a ir a trabajar. Y tiene que poner su mente positiva, que aunque usted esté cansado, va a ir a gozarse de manera especial. Y es como decíamos, son realidades que dependemos. ¿Sabe? Cuando yo dependo de esa realidad, por así decirlo, natural, débil, aunque Dios me dijo, como está el rey diciendo, aunque Dios me dijo que voy para adelante, no, yo no voy para adelante, yo no voy a seguir. Sí, exacto. No, Dios te está hablando, como le pasó a Elías, Dios le está hablando y diciéndole, come, vamos, arranca, vamos para adelante. No, tú sabes qué, yo me voy a quedar aquí. Y el problema del caso no es tanto que, como no es que no piense, el problema es que ya tu realidad de la forma de como tú piensas está programada a verte así. Por eso es que cuando uno mira, y esto es bien importante, cuando las personas examinan su situación de vida, ellos la ven
por así decirlo, Rey, en un estado, por así, de un dominio donde lo que ellos están pensando es lo correcto. Ay, porque si me rindo ahora, nadie se va a burlar de mí. Y si yo me dejo del Señor, ¿qué le va a interesar? Tu mente lo que va a hacer es darte esa realidad de que es correcto lo que está pasando, porque vuelvo y lo repito, la forma que has predominado tu mente lo que ha hecho es quedarse ligada a esa realidad que tú quieres ponerla. Y esto es intrigante, Rey, porque ahí es donde tú puedes ver cómo vemos que dentro de la iglesia tenemos personas que cuando se trata de hacer, ellos pueden hacer, pero en su mente son muy débiles. Mentalmente no tienen fuerza. Mentalmente no tienen la capacidad de depender en lo que ya Dios le ha dicho. Y cuando eso sucede, es simplemente prueba de cómo a veces nosotros como cristianos, en nuestra mente, somos vencidos sin hacerlo. No, Jonathan, ni lo ha tratado. Mira lo que dice aquí en el Salmo 24. Y dice, y ve, y si hay en mis caminos perversidad, y guíame en el camino eterno. Entonces Dios sabe que hay perversidad en el corazón, ¿verdad? Y hay perversidad en tu mente. Ahora, cuando tú le das rienda suelta a esa perversidad, ¿qué es lo que tú crees que va a pasar? ¿Qué es lo que pensamos que va a suceder? Vamos a hablar de otro tipo de mente, Jonathan, y esta es la mente entenebrecida. Hay personas que tienen la mente carnal. Hay personas que tienen la mente corrompida. Ahora vamos a ver estas personas que tienen la mente entenebrecida. Dice, descrita en la palabra de Dios la siguiente manera. Se describe así. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. En la mente hay vanidad. Si lo está explicando la palabra aquí es que hay vanidad. Y dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Ve que los gentiles tenían su entendimiento entenebrecido. ¿Cómo ellos pensaban? Que todo lo que ellos hacían literalmente era agradable a Dios, pero su interior estaba como podrido. Por eso es que ellos tenían su mente entenebrecida. Y dice, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que ellos hay. Estas personas son personas ignorantes. Las personas que tienen todo entenebrecido son personas ignorantes por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y se lo voy a hablar, y lo dice en Efesios 18:19. Si usted lo busca, lo va a encontrar. Y mira lo que significa el término entenebrecido. Es dejar en las tinieblas o llenarlo de oscuridad. Todas estas personas que están entenebrecidas, todo lo que piensan no lo ven si está oscuro. Hacen lo que les da la gana, piensan lo que les da la gana, no le importa. No le ponen, ¿cómo se dice? Una preocupación. Por eso es que David siempre se preocupaba y le decía al Señor, escudriñame, Señor. Si tú ves que hay perversidad en mí, si usted tiene un pensamiento que sea perverso, dile al Señor, Señor, ayúdame y guárdame a no hacerlo y ponerlo por obra. Dice, mira, una persona con esta mente está en una total oscuridad, alejada del conocimiento de Dios. Estas personas se han vuelto insensibles a los mandamientos de Dios y se han endurecido, por eso cometen toda clase de inmoralidad e inmundicia y han perdido toda vergüenza. No sienten ningún tipo de dolor por lo cometido en contra de Dios y su prójimo. No le importa si el prójimo está sufriendo o si no está pasando por una prueba que no tiene que ver ni con un castigo de Dios ni con un castigo del Espíritu Santo, Jonathan. Simple eso es que Dios lo está castigando. Pero ¿cómo usted sabe que Dios lo está castigando? Si es que necesita fuerzas. Como tú dijiste, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos nuestra mente agotada? ¿Tú crees que podemos pensar? Por eso es que hay que renovarnos diariamente. Habla de la renovación, habla del descanso. No, pero es que el descanso es del diablo. Vamos a reprenderle, ¿cómo se dice? El demonio de descanso. Dios mío, Señor. Esto está bueno, Jonathan. Sí, no, y es intrigante, Rey, porque uno mira
uno mira el caso de las cuestiones mentales y cómo, ¿verdad? Día tras día, como iglesia, de una u otra forma, hemos perdido el trato de nuestra mente y que, ¿cómo ves que día tras día podemos ver que hay personas que absorben el mensaje, llegan todos los días a la iglesia, son personas que oran, que buscan a Dios, que le creen a Dios, pero cuando se trata de su batalla mental o del poder que su mente tiene, es el lugar donde más vulnerable lo mantenemos, o por así decirlo, es donde menos lo cuidamos. Y por esa razón es donde podemos ver el descuido de la mentalidad de la iglesia o el descuido de la mentalidad de la gente dentro de la congregación. Por eso es que estamos teniendo personas donde sus realidades, aunque tú le expliques, y esto es bueno, aunque tú le expliques la verdad de Dios, su realidad siempre va a ser la mentira. Aunque tú le expliques el mensaje de Dios y tú le des la verdad de Dios, para ellos, por cuanto su realidad mental, su forma de programación natural no puede percibirla. Es como la Biblia dice de que los naturales no pueden percibir, no pueden ver, no pueden comprender las cosas espirituales porque se disciernen. Eso es un proceso mental. Se discierne espiritualmente. Es como el evento que todos sabemos de Jesús caminando por encima de las aguas y los discípulos en la barca, Reinaldo. Cuando tú miras a los discípulos, todos dijeron que era un fantasma. Todos dijeron, no, es un fantasma. Lo que estamos viendo allí es un fantasma, pero es producto del procedimiento de la realidad mental de la persona. Ellos en ese momento, ellos rápidamente llegaron a la conclusión mental de que es un fantasma lo que está ahí. Lo mismo pasa con nosotros como creyentes. Mentalmente le hemos echado más la culpa, por así decirlo, la culpa al diablo y hemos hecho, por así decirlo, culpable, o mejor dicho, identificando de que todo lo que nos acontece es diabólico y no entendemos que a veces Dios nos está probando y aclarando. No es el diablo, es el mismo Dios donde está trabajando con nuestra mente y la forma de cómo procesamos las cosas y de cómo estamos viendo la realidad espiritual. Y para eso Dios tiene que llevarnos a prueba para analizarnos, nosotros en este caso comprender nuestras realidades espirituales. Imagínense, los discípulos estaban experimentando un desafío espiritual porque acababan de ver a un hombre caminar por encima de las aguas. Eso es como que Dios te diga, mire, aunque todo se esté prendiendo en fuego, tranquilo, que tú vas a salir de pie. Tú dices, pero eso es una locura, porque todo se está prendiendo en fuego. Si todo se está prendiendo en fuego. Mira. Espérate un momento, espérate, Jonathan. Hay que hacerlo, porque sentimos la presencia de Dios. ¿La sentimos o no la sentimos? Nos estamos gozando de manera especial, hermano. Y tú sabes qué es lo que sucede, Jonathan. ¿Sabes qué es lo que sucede, Jonathan? Que estas personas negativas siempre van a traer cosas negativas a tu vida. Exacto. Por eso es que a veces hay personas que dicen, pero ¿por qué este no quiere compartir conmigo? Porque todo lo que viene a su vida, ¿qué es? Todo lo que llega a su vida es negativo, Jonathan. Exacto. Y es alarmante porque tú puedes ver que de eso es que la gente se alimenta. Y es como Rey decía, eso atrae a gente que vive en realidad de esa mentalidad. Gente negativa se alimenta de gente negativa. Y eso es como, por ejemplo, decir, vamos a decir, estamos en la iglesia, todo está bien, los hermanos están echando para adelante, todos están echando para adelante. Y como yo sé que todos tienen una mentalidad de progresar, echar para adelante, vivir para Dios, me voy a acercar del hermano que tú sabes que no quiere vivir para Dios, tiene una mente entenebrecida. ¿Sabes qué? Déjame preguntarle, ¿todo está bien? No está bien. Yo pensaba que todo está bien. Decía, mira, estamos en derrota. Sí, estamos en derrota. Ve, yo sabía que estábamos en derrota. Ellos no se van a acercar a alguien que tiene una mentalidad diferente. Ellos no se van a acercar a alguien que tiene una realidad diferente. Porque, vuelvo y lo repito, para ellos están locos. Para ellos están mal de la cabeza. Para ellos tienen problemas. Esa gente no está bien de la cabeza. Esa gente dice ni que vamos para adelante cuando todo está hecho triza. Y la realidad es que si no cambiamos, o mejor dicho, si no identificamos nuestras programaciones o la forma de cómo estamos viendo la vida en cuestiones de la mentalidad, vamos a encontrar personas o nos vamos a encontrar nosotros luchando con la realidad, o en este caso con las programaciones de la carnalidad o la naturaleza, o de lo sobrenatural o de lo eterno. Y por eso, ¿verdad? Ya para pasarle, hay algo bueno de estas dos cuestiones, por eso es que quiero traer el ejemplo, que esto no es una cuestión inventosa, sino que podemos ver ejemplos bíblicos que hicieron lo mismo. Mire,
Cuando hablamos de programar o hablamos de esa programación que vuelvo y repito, es porque estoy hablando de que hay algo que te está dando instrucción a que tú funciones de cierta forma. Por eso es que digo que hay veces que ya tú estás programado en tu mente de cómo tú quieres hacer las cosas y esa programación es la que trabaja con las actitudes y las formas que tú realizas y lo que tú crees. Y es porque ya tú te programaste a eso. Ya tú estás predominado a eso. Y eso es lo que sucede con una persona negativa. Cuando tú quieres hablar con alguien negativo, ya tú tienes que entender que su predominación, su programación es negativa. Por más que tú le digas, pero ¿por qué este varón no me quiere entender? Es porque simplemente esa es su programación. Esa es su realidad. Tú le puedes decir, mira, Dios está haciendo algo súper poderoso. Ellos van a decir, no, no está haciendo nada. No está hablando de que Dios está haciendo algo. Dios no está haciendo nada. Él está volviéndose loco. Pero es porque ya él está programado a eso. Por eso es que le estoy diciendo que tu mente tiene un tipo de poder que acorde a esa realidad, a esa programación, todo para ello es así. El de la mente entenebrecida es exactamente lo mismo. Es que la persona ya está predispuesta a la maldad. Por eso es que dice que ya ellos están tan oscurecidos que cuando se trata de la maldad, ellos lo hacen a las millas. Y sin pensarlo. No tienen que pensar porque ya ellos están ligados a eso. Y lo mismo pasa en las programaciones. Pero voy a darle dos ejemplos. Josué y Caleb y los 12 espías, Reinaldo. Cuando hablamos, ¿verdad? Josué y Caleb y los 12 espías. Cuando hablamos del orden de números, estamos hablando del mismo momento cuando ellos se encuentran a punto de entrar a la tierra prometida. Ellos están ahí, están mirando la tierra, los espías llegan. Los espías llegan con una noticia y todo el pueblo estuvo de acuerdo a los espías que estaban diciendo, nosotros somos como langosta, allí nos van a comer vivos. En pocas palabras, allí nos van a destrozar. Pero encontramos a dos personas con una realidad diferente, con una mentalidad totalmente opuesta a la del pueblo, donde ellos se indignan y se quitan, por así decirlo, se rompen las vestiduras como indignación, dejándole saber al pueblo de que este reporte no fue el que Dios nos dio. Ellos están diciendo, lo que ustedes tienen de mentalidad o de procesamiento mental no va acorde a lo que Dios nos está diciendo. Y eso es lo que me estoy refiriendo en tus programaciones. Tú sabes lo que Dios te dijo. Tú sabes lo que Dios te habló. Tú comprendes lo que la palabra de Dios nos dice. Esa realidad tiene que ser la de cada creyente. Si ya tú sabes lo que Dios te dijo, usted no tiene que, por así decirlo, frustrarse con otras realidades. Y ahí es donde vamos a tener gente como los espías. Van a tener una mentalidad, van a tener una programación diferente. Porque, nuevamente, ellos están viendo los gigantes. Pero Josué y Caleb están viendo lo que Dios le dijo. Y eso se procura aquí. Eso se trabaja aquí. De la única manera que vamos a tener gente fortalecidas en el Señor con lo que Dios le dice a esas personas es cuando la persona comprende que lo que Dios le está hablando no es simplemente que va por encima de la realidad, sino de que lo que está pasando es simplemente parte del plan para lo que ya Dios nos dijo. Él vio, Josué y Caleb vieron los gigantes y lo primero que dijeron, hay unos buenos frutos allí. No vieron ni los gigantes, lo que vieron fue la comida. Ellos vieron la tierra, rey, ellos le dijeron, aquí hay una tierra que fluye. Exacto. Y los demás espías, pero mira, los gigantes nos van a pisar. Vieron más allá de la pared. Y ahí es donde estamos y cuando hablamos de las dos programaciones que la mente tiene. Tu mente tiene la realidad de ver los problemas. Y es verdad, son realidades, nadie los puede negar. Habían gigantes, no era que era mentira, era verdad. Pero es una programación natural que tú has permitido que tu mente se base. Por eso es que los apóstoles decían, nosotros no andamos por vista, sino por fe. Ellos lo que están diciendo, mi mentalidad no está ligada a lo natural. No está situada en lo natural, sino está ligada a lo espiritual. Es bien importante. Mira lo que dice en Isaías, Jonathan. Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos y vuestros caminos no son mis caminos. O debemos entender, por eso es que esto eran 12 personas, Jonathan, 12 personas. 10 tenían un pensamiento, pero 2 estaban conectados al pensamiento de Dios, que era solo uno. Mira, eran 2, por eso, pero estaban conectados al pensamiento de Dios. Mira, a veces usted no ha pensado esto. Mira, usted siempre piensa, cuando usted programa en su mente, hoy voy a alabar a Dios, hoy voy a gozarme de manera especial, y usted se levanta con esa programación y con esa
con esa mentalidad de adorar a Dios, cuando va al culto, ¿qué es lo primero que va a hacer? Adorar a Dios de verdad, porque se programó a eso, pero debemos entender que hay una disciplina para estas cosas. Cuando usted se disciplina con una buena mente siempre va a tener. Cuando usted se disciplina con algo que será positivo, no va a haber nada negativo que usted vea que usted le pueda pasar por encima. Puede haber una pareja ahí y usted va a decir, no, yo voy a pasar esa pared. Puede haber un obstáculo, no, yo voy a pasar ese obstáculo. ¿Por qué? Porque usted se programó con esa positividad. No, y no tan solo, ¿verdad? Y para que tú sigas, no tan solo con el sistema positivo, pero el bíblico, ¿sabes? Desde una, la Biblia te da una guía de cómo tú debes de ver las cosas. La Biblia te está dejando saber, como Rey está diciendo, la Biblia te va a dar un camino, no tan solamente de un lado positivo, pero te va a ver el camino que tú estás esperando. Que a veces no va a ser lo que tú esperas, seguro. Pero es el correcto. Exacto. Es el correcto. No es lo que usted pensaba, pero es el camino correcto, porque quien escudriña los corazones se llama Dios. Él sabe lo que es de beneficio para ti y lo que no. Ahora, en Proverbios 16:3 dicen, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos y serán afirmados. ¿Por qué Caleb y Josué tenían sus pensamientos afirmados? Porque ellos encomendaron todo a Jehová. Ahora, mira esto, Jonathan. Mira esto. Y esto es algo que pues vino a mi corazón y a mi mente ahora mismo. Cuando estábamos en la vieja manera de vivir y alguien venía a decirte... por ejemplo, yo soy una persona delgada, me pongo a hacer ejercicio, ¿verdad? Y viene alguien negativo y me dice, ¿no vas a poder? Sí. Pues mis pensamientos, ¿qué? No voy a poder. Claro que voy. Está pasar las semanas hasta que puedo lograrlo. No, te va a decir, va a empezar el lunes. No, exacto. Y esa es la manera de pensar cuando estábamos en la manera vieja de vivir. Que cuando te decían algo negativo, tú contradecías eso negativo con decir, no, yo puedo. Ahora, cuando estamos en el Señor y te ponen a cantar y alguien te dice, no, porque lo vas a hacer mal, y si es verdad, se pone uno bien como que sí. ¿Cómo es eso? Rompa y diga también, claro que puedo hacerlo. ¿Quién te dijo a ti que yo no puedo hacerlo? Ahí es en donde entra el poder de la mente en contradecir lo que las personas dicen. Yo veo un gigante ahí, ¿qué? Yo lo que veo es un enano. Yo veo una pareja ahí, ¿qué? Yo no veo ninguna pared. ¿Yo le voy a servir al Señor? Claro que le voy a servir al Señor. Por eso es que usted contradice todas estas personas que son negativas. Mira, esto es otra mente. Gloria a Dios. Y en estas características mentales que habla la palabra, usted se va a identificar. Porque usted se identifica qué clase de mente tiene. Si tiene una mente carnal, si tiene una mente corrompida, si tiene una mente entenebrecida. Hay otra mente que es la mente vana. Ahora, ¿qué significa la mente vana de acuerdo a la palabra de Dios? Porque esto no está saliendo del corazón de nosotros, está saliendo del corazón de Dios, de lo que Dios está hablando y de las mentes que Él vio que había en el pueblo. Esto pues digo, requiero en el Señor que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Efesios 4:17. ¿Y qué es andar con una mente con vanidad? Que me lo creo todo. Que puedo pasar por encima de todo. Pero es físicamente, porque interiormente es algo diferente. Mira, el término vano significa falta de propósito. Son las personas que no han entendido que Dios nos creó con un propósito. Está bien, cayó el hombre, pero Dios tenía un segundo plan. Crea que ese plan se va a dar. Mira, ¿cómo es que, te acuerdas que estábamos hablando sobre, yo y mi casa le servimos a Jehová? Yo le estoy sirviendo a Jehová porque creo, me convertí, creí. Pero mis hijos no le están sirviendo a Jehová. Pero usted tiene en su mente y tenga fe de que sí les van a servir. Exacto. ¿Ve? No, y ahí viene siendo, y ahí es donde viene siendo la clave de la cuestión de la fe, en cuestiones de que el cristiano pueda realizar el punto de una mentalidad clara. Y ahí es donde uno puede hablar en cuestiones de esa realidad, de esas realidades que mentalmente creamos en cuestiones bíblicas y en cuestiones de cómo la palabra de Dios fundamenta esas realidades en nuestra mente. Por eso es que podemos hablar de la cuestión de Eliseo con el criado. Eliseo con el criado es un perfecto ejemplo. Podemos darnos de cuenta de que Eliseo estaba viendo ángeles. Eliseo estaba viendo a Dios obrar
cuando él estaba mirando a los enemigos, Eliseo decía, no, más son los que están con nosotros que en contra de nosotros. Pero el criado lo que le estaba diciendo, no, los enemigos, Eliseo, ¿sabe? Los enemigos están en contra de nosotros. Y es porque a veces estamos ligando o estamos conectando con ciertas realidades que no van acorde a lo que ya Dios ha estipulado o a lo que Dios ya está diciendo. Y eso sucede bastante cuando tú has permitido que tu mente esté regulada a la programación que tú le das. Esa programación que tú le das puede ser natural, donde tú sabes que ya Dios te explicó lo que se tenía que hacer, pero por cuanto tú has permitido de que te dejaras dominar de cierta realidad, lo que ha creado es que tú dependas más de esa realidad. Y eso es lo que sucede a veces cuando hablamos de donde personas tienden a depender de esa programación natural. Esa programación natural lo único que hace es que nosotros como cristianos nos encontremos en posiciones en contra de Dios. Porque si ya Dios te está estipulando algo, y es como Rey nos está explicando de las mentes, cada una de esas mentes están oponiéndose a Dios. Y es como que nuestra propia mente está pensando que tenemos a Dios de lado, pero Dios no está ahí. Por eso es que dice, ellos lo hacen sin Dios, ellos lo hacen alejándose de Dios. Y es porque cuando tu programación es esa, lo que está sucediendo es que no estás viendo que tu mente está jugando, por así decirlo, un dominio donde tú estás creyéndote de que todo está bien, pero no todo está bien. Y eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel cuando se encontraba en el desierto. Cuando se encontraba en el desierto, el pueblo, cada vez que miraban los asuntos y los problemas, querían volver atrás. Y era porque su mentalidad estaba programada acorde a cómo se vivía en Egipto. Si el faraón se molestaba, todo el mundo se tranquilizaba y se echaba para atrás. Esa era la mentalidad. ¿Qué es mejor? Volvernos para atrás. No vamos a pelear, vamos para atrás. Llega la situación, volvemos para atrás. No vamos a hacer nada, vamos para atrás de nuevo, porque así todo se mejora. Y no nos entendemos que eso a veces pasa en la vida. Nosotros como cristianos, yo sé que hemos experimentado, por eso es que le dije que hay influencias de lo que tú sabes. Hay veces que hay cosas que tú sabes que son tu estorbo. No, es que yo pasé muchas cosas y si yo paso por aquí, me va a pasar lo que me pasó. Si Dios te está diciendo, y si la Biblia te está diciendo lo que tienes que hacer, usted no tiene que temer. Por eso es que a veces hemos dependido más de lo que sabemos en vez de lo bíblico. Y cuando hablamos de lo que sabemos, estamos hablando de nuestras propias fuerzas, nuestras propias naturalezas. No, yo sé que si yo voy por aquí en este camino, nada malo me va a pasar. Y es como Reynolds leía, el hombre en su pensamiento, él piensa que su camino es correcto, pero su final es de muerte. Y es porque él piensa que la regulación de la programación que él tiene de su mente es esa. No, todo me va a salir bien, eso está correcto. Y lo mismo pasa cuando estamos hablando con personas que dentro de la congregación han permitido que los lazos regulares naturales que van en contra de Dios sean los que los predominen, sean los que los controle. Por eso es que tenemos tantos casos cristianos donde no estamos viendo cómo la iglesia puede fructificarse en la palabra de Dios. Y es porque en vez de vivir en la realidad bíblica, viven en sus propias realidades. Y esto ahí es donde hablamos de nuestras propias imaginaciones. Y usted dice, no, yo no creo que Dios lo vaya a hacer. Y aun con que Dios lo vaya a hacer, viven en una imaginación, Reinaldo, que no es ni bíblica, o en este caso que no es correcta a lo que Dios le ha dicho, aclarando de que las dos programaciones, una depende de la naturaleza espiritual de Dios, al mensaje correcto de Dios, pero la otra no depende de Dios, la otra depende de ti. Esa mentalidad que a veces tú te basas, ¿no? De que yo lo sé todo. Eso lo único que va a hacer es crear un sistema donde el único que lo pueda romper va a ser Dios. El único que lo va a destrozar va a ser Dios. Por eso es que cuando miramos el caso de Eliseo y el criado es el mismo. Él le dice, Dios mío, ábrele los ojos a este para que este vea quiénes están con nosotros. Y es porque a veces la mentalidad de la iglesia es esa. Pero obviamente, no, yo me voy con él, Rey. Yo creo en Dios. Dios me va a dar la victoria hasta que llegue la confrontación. Eso sucede cuando llega el problema. Nuestras mentes son probadas. Exacto. Porque ahí es donde llega. Tú podrás pensar positivo en este mismo momento, Jonathan, exacto, porque no estás en la situación, pero ahí es que somos probados en la situación cuando llegamos a esa situación, a ver si es verdad, como decimos nosotros, a ver si es verdad que tienes tu mente como tiene la mente de Dios. Exacto. En la prueba, porque en la prueba, ¿sabes qué? Nos duele todo, en la prueba lloramos, en las pruebas, todo, ¿qué nos pasa ahora?
¿cómo vas a tener tu mente en la prueba? Exacto. ¿Positivamente o negativamente? No, y ahí es donde viene ya para seguir. Mira, dice, este es otro punto y otro ejemplo, y es para que usted comprenda que cuando hablamos de la mente y hablamos del sistema mental, usted debe de comprender que hay dos realidades, hay dos programaciones que la Biblia nos da ejemplo. Por tercero, estamos hablando de Pablo. Pablo, y cuando estaba con los otros en el mar, cuando llegó la tormenta y todo se estaba destruyendo, vemos a un Pablo que le está diciendo a ellos, mira mi gente, yo creo que si nos vamos por aquí, nos va a ir mal. Pablo mismo, dependiendo de lo que sabe, dependiendo en dónde ha estado, él dice, mira, no nos vamos a ir. Tenemos que irnos por otro lugar. Pero lo interesante es que terminan yéndose por el mismo lugar en el mar y terminan naufragando por la tormenta que estaba sucediendo. Pero me impresiona, porque después viene Pablo a hablarle y decirle, mire mi gente, yo sé que estamos a punto de morir, pero Dios y su ángel ha estado conmigo sirviéndome, diciendo, aquí nadie va a perecer. Y eso me intriga porque eso enseña la diferencia de la mentalidad que había entre los marineros y la mentalidad que Pablo tenía en el mar, dentro de la barca. Todos estaban de una u otra forma frustrados, nos vamos a morir, tenemos que buscar una tierra. Pablo estaba tranquilo. Y eso sucede cuando hay dos programaciones que saben y comprenden cuál va a ser el destino y el final de las cosas. Esto lo podemos ver con el mismo Pablo. Pablo sabía que su ángel estaba con él en caso del ángel de Dios y Dios le iba a dar la libertad. Más bien, Pablo le dijo que nadie se tire por otra tierra porque Dios nos va a llevar a la tierra que yo tengo que ir. Y esto es intrigante porque lo mismo sucede en cuestiones de la mentalidad dentro de la congregación. Cuando hay una mentalidad o una realidad programada acorde a la naturaleza humana, vamos a conseguir personas que van a depender más de sus esfuerzos, van a depender más de sus ideales, van a depender más de lo que ellos quieren hacer, pero no van a depender de la verdad de Dios. Pablo en ese momento específicamente, él comprendió que lo que Dios le había dicho era lo correcto, lo que Dios le había hablado era esa palabra que lo iba a iluminar o en este caso que lo iba a mostrar. Ya usted se puede dar de cuenta de que Pablo no tan solo depende por simplemente de lo que sabe. Él sabía que el tiempo era malo, pero por encima del tiempo al estar malo, él dependió más del ángel de lo que le había dicho. Siempre dependió de Dios. Y esto es importante porque así es donde podemos bregar con una mentalidad clara a la verdad de Dios, con una mentalidad que se asocia a lo que Dios le dice. Por último ejemplo, dice David y Mefibosé. Cuando usted se recuerda de esa historia, y esto es impresionante cuando hay gente que tiene una mentalidad natural. Cuando David llega, cuando llegan y se presentan y llegan a Lodebar, donde se encontraba Mefibosé, lo están presentando como rey. Le están diciendo, mira, te vas a sentar conmigo, tú vas a ser parte de mi reinado, te vas a sentar a comer aquí conmigo. Él le dice, no, yo soy un perro miserable. Yo no sirvo para nada. Pero David le está hablando a él y le está diciendo, no, tú eres parte de la cuestión real. Tú eres parte del reinado. Y lo mismo sucede cuando hay personas que tienen una mentalidad que va en contra de lo que originalmente ellos son en Dios o lo que ya Dios le ha puesto en ellos. Y esto sucede cuando la persona depende de estas realidades que no nutren su cuestión a lo que ellos son en Dios. Mefibosé era parte del reinado, era hijo o era parte descendiente de Jonatán. Pero como estaba en Lodebar, como se encontraba en un lugar donde todo estaba muerto, donde nada era próspero, él dijo, no, yo soy un perro muerto. Eso es lo que sucede cuando nos encontramos en lugares donde nosotros pensamos que los lugares se asocian con quienes somos. Y no entendemos que los lugares no son los que nos identifican a nosotros, sino que lo que nos identifica a nosotros es el mismo Cristo. Por eso es que Pablo mismo le dice a la iglesia, ustedes tienen la mente de Cristo. Ustedes tienen la mentalidad de Cristo, diciendo, ustedes dependen de lo que Dios les dice a ustedes. Ustedes no pueden permitir que ustedes puedan ser influenciados de dónde vienen, ni tampoco de lo que saben, y mucho menos con quién tú andas. Nuestra influencia viene de la palabra. Nuestra influencia viene de lo que ya Dios ha estipulado desde antemano. Por eso es impresionante darse de cuenta de que siempre Dios ha querido que las personas puedan vivir conectadas a esa programación espiritual.
estos son otros tipos de mente, Jonathan, en los cuales nos llevan a una mente reprobada. Acuérdense en que mencionamos los tipos de mente, que es la carnal, la mente corrompida, la mente entenebrecida, la mente vana. Ahora vamos a hablar de la mente cauterizada, pero acuérdense en que todas estas mentalidades va a llevar a una aprobación de Dios o no. Dice la palabra en Romanos 1:28, dice, estos estados de mente en la palabra de Dios, la mente reprobada, y dice, y ellos como ellos no aproban tener cuanto a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando esas cosas suceden es porque ya su mente ha sido reprobada. Ustedes, ¿por qué siempre estoy haciendo lo malo? ¿Por qué siempre estoy haciendo lo malo? ¿Por qué siempre estoy haciendo lo malo? Usted se ha preguntado si es que Dios reprobó porque todo el tiempo está pensando y hacerle, ¿cómo dice? Lo mismo. Mira, dice la mente cauterizada, dice en 1 de Timoteo 4:2. Y así dice la Biblia, por la hipocresía de los mentirosos, teniendo cauterizada la conciencia. Ve que todas estas mentes que le hemos hablado, se las hemos hablado bíblicamente. No se la hemos hablado porque nosotros o ha venido de nosotros, le hemos enseñado los versículos que hablan de esos tipos de mente. La mente cauterizada significa que la conciencia endurecida, una persona con mente cauterizada es una persona que es insensible a la voz de Dios. Dios te puede hablar de una manera y no vas a reaccionar. Te quieren corregir y no vas a reaccionar. Tienes tu mente cauterizada. Dice, ellos pecan continuamente, no disciernen entre el bien y el mal. No les importa si esto es bueno o malo, no les importa si hacer daño o no. Ahora, cuando estos tipos de mente están en usted, ahí es cuando viene la reprobación de Dios. Y ahí es que entonces nosotros vemos que no podemos hacer nada, pero usted se ha escudriñado, usted ha visto, como digo yo, la manera de pensar que usted tiene. Si cuando estábamos en la manera de vivir todo era positivo, todo era vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Ahora en Dios es lo mismo. No ha cambiado nada, al contrario, usted tiene una vida y una salvación eterna en la cual tiene que estar todo el tiempo pensando positivamente. No sé hacer esto, lo voy a aprender a hacer. Y ahora el que venga negativamente, usted no se deje influenciar por esas cosas negativas. Si no, está bien, dijiste eso, pero yo pienso lo contrario, yo lo voy a hacer. Y cuando usted demuestra que usted lo puede hacer, ellos van a venir de donde usted. ¿Y cómo lo hiciste? Pues positivamente, poniendo en mi mente que yo puedo. Y así es que podemos hacer el estilo de la mentalidad cambiar, Jonathan. Amén. Y eso viene bien importante en cuestiones de qué es lo que sucede en la mentalidad de la persona, o en este caso se muestra hacer la cuestión importante de la vida espiritual. Por eso es que cuando hablamos de la cuestión de la mente, hay que entender que una de las cosas que sucede en la realidad de la mente de la persona es que la persona también va a crear fortalezas acorde a la programación mental que esa persona tenga. Y yo quiero que usted me acompañe rapidito al libro de 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3 al 5. Dice así: pues aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne. Pablo mismo le está explicando a la iglesia, dejándole saber y diciéndole, yo quiero que usted entienda de con que nosotros estamos en este cuerpo, nosotros no dependemos de este cuerpo, ni tampoco dependemos de este tipo de naturaleza o de forma de percibir las cosas. Diciéndole, mis almas no dependen de mi cuestión carnal, sino que dependen de mi cuestión espiritual. Por eso es que dice, no militamos según la carne, es porque no estamos programados a eso. ¿Sabe? Eso no es lo que yo dependo. Ahora dice, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aquí es donde podemos ver la realidad de la lucha de las programaciones carnales que a veces una persona puede tener o puede experimentar. Es cuando la misma persona de una u otra forma está dependiendo o está programada a vivir acorde a su carnalidad, o en este caso
acorde a una programación carnal. Y esto es interesante porque aquí el Pablo le está diciendo, vamos a derrumbar esta fortaleza, derrumbando sus argumentos. Y es porque a veces tu propia mente, como le estábamos diciendo al principio, crea estas realidades donde ella misma vive en un dominio defensivo todo el tiempo. Y ahí es donde podemos comprender que hay personas que dependen mucho de esa realidad en esa programación y viven, por así decirlo, teniendo argumentos que van a ir en contra de la palabra de Dios y que van a ir en contra de lo que Dios le dice. Y eso siempre va a suceder porque la persona ha decidido crear esta fortaleza. Ese es el poder que a veces tu mente tiene en un estado donde a veces no comprendemos y entendemos la seriedad de lo que a veces permitimos que nuestra mente se programe. Y aquí es donde podemos comprender porque aún Satanás, y esto es bueno que lo entendamos, Satanás, y eso se encuentra en 2 Corintios 4:4, mira lo que dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Qué intriga, rey, de que Satanás, ¿verdad? Señor lo reprenda, esté tan interesado en la mentalidad de la gente, esté tan interesado en lo que la gente piensa, esté tan interesado en tus pensamientos, esté tan interesado en la forma de cómo tú formas tus pensamientos. Por eso es que el versículo dice, mira, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Ves cómo a veces no nos damos de cuenta que ciertas actitudes van realizadas por nuestras formas de pensar y crea ese estado, por así decirlo, de ceguera espiritual, donde el problema no es que la persona no esté orando, donde el problema no es que la persona no esté ayunando, es porque simple y llanamente alguien le cegó el entendimiento, donde ahora esa persona no puede ver la luz de Cristo. Por eso es que el versículo más adelante dice así, para que no les resplandezca la luz del evangelio. Significa que la palabra que ya Dios te da a ti es aquella que va a brindar, por así decirlo, la programación necesaria para lidiar con lo que el enemigo quiere bregar. Por eso es que el enemigo está bastante interesado en la forma de cómo tú piensas y en la forma de cómo tú procesas las cosas, porque es ahí que debemos de entender que ahí es donde el enemigo sabe y comprende de que tu vida espiritual depende. Si yo tengo una mente programada en Dios, mi vida va a crecer en Dios conforme a lo que dice la palabra. Voy a ir en camino al varón perfecto. Voy a estructurarme conforme a como Cristo espera. Voy a formarme conforme a como Cristo está dependiendo de que yo lo haga. Ya para terminar, dice el versículo de Romanos, ya que viene siendo la clave de cómo manejamos el problema de las programaciones que tenemos. Le dije, tu mente tiene un poder que de acuerdo a lo que tú la programas, ella va a depender de eso. Y no tan solo eso, el enemigo también está bastante interesado de la forma en cómo tú piensas. El enemigo está bastante interesado en la forma en cómo tú ves las cosas. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Ya él le está diciendo, yo no quiero que tú te me acomodes a este siglo. ¿Qué es el siglo? El mundo. Pero ¿de qué le está hablando realmente, rey? Le está hablando de un sistema mundano, carnal, corrupto. Le está diciendo, no te me sitúes en eso. No te me asocies con eso. No te me conformes con eso. Después dice, sino transformado por medio de la renovación de tu entendimiento. Le está diciendo claramente, quiero que tú puedas, no te ajustes a las programaciones naturales, sino actualízate a lo que ya Dios hizo contigo. Actualízate a la programación que ya el Señor ha dado mediante la renovación de lo que ha hecho contigo. Y ese es el deber que nos toca a nosotros como cristianos. Tenemos que actualizar nuestra mente a lo espiritual, actualizar nuestra mente a lo que la Biblia dice, actualizar nuestra mente a la programación celestial de lo que ya Dios nos ha estipulado. Por eso es que a veces nuestras programaciones están situadas en nuestras mentes y acorde a esa programación, así terminamos de ver ciertas cosas. Pero la realidad espiritual es que si no actualizamos nuestra mente, vamos a seguir teniendo una mentalidad paupérrima, vamos a seguir teniendo una mentalidad caída, vamos a seguir teniendo una mentalidad que no va a ir conforme ni va a poder agradar a Dios. Por esa razón Romano le está diciendo, necesito que tú te sigas, por así decirlo, que cambies, que te me transformes a esa renovación. Necesito que cambies esa mentalidad y que cambies esa forma y vivas actualizado
a la renovación de tu entendimiento. ¿Por qué razón? Dice, para que compruebes cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Rey, significa que la forma de cómo comprendemos que cuando Dios nos está hablando y cuando es bíblicamente correcto, de acuerdo a lo que la palabra de Dios estipula, lo vamos a entender con una mentalidad en una programación correcta. Por eso es que la gente, cuando le enseñas la Biblia y le hablas de la palabra de Dios y le explicas la palabra de Dios, ellos no saben qué hacer. No, yo no entiendo. Pero Es una también locura. debemos entender que la renovación es diaria. Exacto. Tú no te vas a renovar hoy y te olvidas de mañana. No, eso tiene que ser a cada minuto, a cada segundo, renovando nuestras mentes, limpiándolas todo el tiempo. Es cuando tú tienes un vaso sucio y tú le empiezas a echar agua y déjale que coja agua todo el tiempo. Eso se va ¿qué? Limpiando poco a poco. Es como una renovación. La renovación es como que limpiándote, tú sabes, pero mantener esa renovación todo el tiempo. Y es intrigante, ya para terminar, es intrigante porque ahí podemos ver el estado de la vida espiritual en cuestiones de comprender y entender cómo la iglesia sigue viendo la palabra de Dios en su propia mente, cómo el proceder del pensamiento es más basado en realidades carnales en vez de una realidad espiritual. Por eso es que Pedro, ya para concluir, dice, Pedro 4, 1 al 2 dice, pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias del hombre, sino conforme a la voluntad de Dios. Significa que si mi mente puede estar ligada a la programación, al sistema divino de Dios, a lo que Dios ya estipuló para mi vida espiritual, entonces yo voy a comenzar a comprender cuál es la verdadera voluntad de Dios. La voluntad de Dios se encuentra en su palabra. Lo que la mayoría de las veces nuestra mente está batallando es en contra de la voluntad de Dios. Los ataques del enemigo son todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Por eso es que hablábamos de la carne, y la carne, la Biblia enseña en Romanos de que la carne es enemiga de Dios. Va en contra de lo que Dios está estipulando, mostrando de que a veces nuestra formación en nuestra mente, o la forma de cómo estamos pensando, está revelando quiénes realmente nos somos. Y por eso es importante entender de que hay un poder que tu mente tiene, que si no lo usamos correctamente, puede ser que nuestra mente corra el peligro de no comprender la verdad de Dios, aunque lo estemos viendo cara a cara. Va a pasar como los discípulos. Vamos a seguir viendo fantasmas cuando el que está caminando es Jesús. Vamos a seguir viendo al diablo cuando el que está trabajando es Dios. Vamos a seguir viendo, por así decirlo, los que me confrontan el consejo para ayudarme espiritualmente como aquellos que me están haciendo la guerra. Eso sucede cuando nuestra programación mental está ligada y está, vamos a decirlo, programada a ver todo opuestamente, no conforme a lo que la palabra de Dios estipula. Es por eso que yo te invito a que tú reflexiones a lo que mismo David decía en el Salmo 138, explicando y diciendo, examíname, prueba mi corazón, conoce mis pensamientos y chequea a ver si mis caminos son perversos. Es necesario devolverlos a examinar en nuestra mente y decir, Señor, ¿qué realmente yo estoy pensando? ¿Estaré yo realmente pensando en la verdad de Dios? ¿Estaré yo realmente conociendo y comprendiendo lo que la voluntad de Dios realmente quiere para mi vida cristiana? Y es ahí donde nosotros podemos ver la esencia del poder que tu mente tiene, y cuando la tenemos podemos comprender de que tenemos la mente de Cristo ligada a la palabra y las verdades de Dios. Es por eso que nuevamente le damos la bienvenida y le damos gloria al Señor a cada una de las personas que se han mantenido conectadas con nosotros. Nuevamente suscríbese, déle like allí en YouTube, que usted pueda ser parte de esta bendición, este hermosísimo proyecto, para así llegar a más vida y poder ser de bendición. Esto es Radio Camino al Cumplimiento, extendiéndonos a lo que está hacia adelante. Dios les bendiga. Dios les bendiga grandemente.